En un mundo deportivo plagado de constantes comparaciones, nos encanta obsesionarnos con buscar al próximo heredero, aquel que replique las condiciones del que domina en cada época. Esta búsqueda incesante nos permite entablar con facilidad la eterna discusión sobre quién es el mejor de todos los tiempos. Pero, ¿qué pasaría si llegara alguien totalmente distinto a todo lo que hemos visto? Un jugador con condiciones únicas, capaz de cambiar radicalmente la forma en la que conocemos y entendemos el juego. No hablo simplemente de una evolución natural, sino de alguien que, casi sin proponérselo, significa un antes y un después definitivo en la disciplina. Esa revolución ya ha ocurrido, tiene nombre y apellido, Stephen Curry. ¿Querés saber cómo empezó toda esta historia? Quédate, que te la cuento. La historia comienza el 14 de marzo de 1988 en Akron, Ohio. Curiosamente, nació en el mismo hospital en el que, 4 años antes, había nacido un tal LeBron James, aunque sus caminos serían muy diferentes. Probablemente conozcan mejor el costado deportivo de su padre, Dell Curry, el exjugador profesional que disputó 16 temporadas en la NBA y fue fundamental para acercar a sus hijos a la mejor liga del mundo. Sin embargo, lo cierto es que su madre también fue vital. Sonia, una gran jugadora de vóley universitario en Virginia Tech, se encargó de transmitirle el valor de la disciplina y fue clave en el desarrollo de su personalidad competitiva. Always try to claim his tenacity and his determination never to give up and to just keep working at it, work. El joven Steph creció en un ambiente ultradeportivo, aún estando su padre en la NBA, sus apariciones en los entrenamientos eran frecuentes, y tirar al aro en esos estadios gigantes era un sueño del que se propuso jamás despertar. Going to the gym to shoot before games. Everywhere I go, oh, you're Steph Curry, Dell Curry's son, right? La idea de seguir los pasos de su padre lo convenció totalmente y sus capacidades comenzaron a florecer cuando la familia se mudó a Toronto tras el arribo de Dell a los Raptors. Allí jugó para el Queens Christian College y lideró al equipo durante una temporada completa sin derrotas. Pero al volver a Estados Unidos, se dio cuenta de que la habilidad sola no alcanza, aunque tenía buenos rendimientos, todos se enfocaban en su físico. No llegaba al 1,70 m de altura y era demasiado débil para lanzar de la forma correcta. So if you want to play in the college, you're going to have to bring it up and get it up above your head, over your forehead. So we worked at it all summer. That was a tough summer for him. Ese trabajo de reconstrucción se transformó en un suplicio. Steph y Dell pasaron horas interminables en la cancha, tiro tras tiro, repetición tras repetición. A lot of hours during the day working on his shot because, they broke it down to a point where he couldn't even shoot at all. He'll be back there at times crying, not wanting to work on his game. He had to do it rep after rep after rep to a point where he was able to master. Fue un proceso tan duro que existieron momentos en los que el joven casi tira la toalla. Aunque su mecánica mejoró considerablemente con el esfuerzo, los reclutadores seguían sin tenerlo en cuenta. De hecho, tan solo recibió una oferta por parte de las principales universidades y llegó desde Virginia Tech, el alma mater de sus padres. Pero las condiciones eran casi un insulto, no había garantía alguna de que el chico tuviera participación en el equipo. Big time schools didn't recruit him because of his appearance, I think, his size, his stature. People just saw him as a low major, mid-major guard that they were a dime a dozen. I saw brilliance. Cuando todo parecía perdido, se presentó una posibilidad inesperada, Davidson College. Era una pequeña universidad de Carolina del Norte, pero tenía un factor decisivo, un entrenador que estaba verdaderamente enamorado de su juego y dispuesto a darle la oportunidad que otros le negaron. Al recibir la confianza que tanto necesitaba, el juego de Curry comenzó a evolucionar drásticamente, promediando 21 puntos por partido en su primera temporada. A couple days later, the Bobcats had a game, and we got tickets. I told him, I said, hey, we'll bring Steph to the game. And the security guy calls me. He goes, do you need security? I'm good. Nah, you don't need security. What do you mean? He comes to the games all the time. He said, okay. So we get to the game. Mob. It's like a rock star. I'm like, oh, we need some security here. So that's what I did. Durante el verano, creció hasta el 1,88 m y su desarrollo como anotador fue exponencial. En el torneo de la NCAA, le demostró al mundo de que estaba hecho. Breaking news here on SportsCenter just moments ago. The nation's leading scorer, Stephen Curry, announcing his decision to forego his senior season and enter the NBA draft. Too small, not athletic enough. Can't play defense, not strong enough.
not a true point. He's going to measure out at just over 6'1", not at 6'3" that he's listed at. And there's just a sense that he's not the big-time athlete, although he is a big shot maker and a big-time a playmaker in terms of giving the ball and he can find a way to get in the basket. Look, if he wants to be a pro, he's going to be a first-round draft pick. But I think right now his name value is carrying him a little bit more than the act. Le anotó 40 puntos a Gonzaga, 30 a Georgetown y 33 a Wisconsin. El mundo del básquet dejó de ignorarlo. En su última temporada con los Wildcats, promedió 28 puntos y medio y 5,6 asistencias, siendo líder de anotación de la NCAA y elegido en el primer quinteto All-American. Era hora de cumplir el sueño y dar un paso al frente, pero ese cambio de escenario provocó que aquellas viejas dudas sobre su físico volvieran para quedarse una vez más. With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. En esos momentos, Steph se prometió a sí mismo utilizar todos aquellos cuestionamientos como combustible para mejorar constantemente. Se preparó para una de las noches más grandes de su vida con la certeza de que no necesitaba fuerza bruta, sino precisión. Su inicio en la NBA no fue explosivo de inmediato, de hecho, no tuvo el nivel suficiente al principio para ser el máximo candidato al novato del año, pero su segunda mitad de temporada fue superlativa, finalizando con promedios de 17,5 puntos, 4,5 rebotes, 6 asistencias y casi 2 robos por partido. A pesar de ser nombrado novato del mes en enero, marzo y abril, no le alcanzó para superar a Tariq Evans, quien se llevó el premio. Sin embargo, en el curso siguiente, Curry comenzó a demostrar que sería una de las estrellas más eficientes de la liga. Lideró la NBA en porcentaje de acierto en tiros libres con un espectacular 93% y fue titular en 74 juegos. Avalado por su manejo de balón, fue invitado al Skills Challenge del All-Star Weekend, desplegando su magia. Mientras Golden State veía nacer a una futura estrella, en el draft de 2011 eligieron el complemento perfecto para ese perimetral de condiciones únicas. With the 11th pick in the 2011 NBA draft, the Golden State Warriors select Klay Thompson from Washington State University. Nadie lo sabía aún, pero en ese momento se estaba gestando una de las principales duplas en la historia reciente, nacían los Splash Brothers. Pero el destino suele ser cruel antes de ser grandioso. Al finalizar su temporada sophomore, Curry se sometió a una cirugía para reparar su tobillo derecho, un sector en el que sufriría varias lesiones a lo largo de su carrera. En una temporada acortada por el lockout de 2011, Steph apenas pudo disputar 26 partidos, lo que disparó la polémica sobre su renovación. Esa incertidumbre llevó a que ambas partes acordaran un contrato de 4 años y $44 millones, una cifra que bajó por las dudas físicas pero que permitió construir la dinastía. Esa confianza hizo que su juego explotara en la campaña 2012 a 2013, promediando casi 23 puntos y 7 asistencias, siendo ya la figura principal junto a Draymond Green. El base cerró la temporada con un total de 272 triples, arrebatándole el récord nada menos que a Ray Allen. Y como si fuera poco, estableció la máxima anotación de su carrera en el mítico Madison Square Garden, marcándole 54 puntos a los Knicks. El mundo había sido avisado, Curry era real. Ese año debutó en playoffs y aunque cayeron en semifinales ante los Spurs, la afición sintió que por fin había encontrado a su referente. La destitución de Mark Jackson trajo consigo la llegada de Steve Kerr, el hombre que marcaría un antes y un después en la carrera de Curry. Respaldado por un estilo de juego más veloz y ofensivo donde él era el eje, el base se liberó completamente. En la temporada 2014 a 2015, promedió casi 24 puntos y rompió su propio récord anotando 286 triples. Los Warriors arrasaron con 67 victorias y Steph escribió su nombre en las páginas doradas de la liga ganando su primer MVP. So it's my honor, my pleasure to present you Steph Curry with the 2014-15 Kia MVP Award. En los playoffs, fue vital acumulando récords de triples y eliminando a New Orleans, Memphis y Houston para alcanzar las finales por primera vez en 40 años. Del otro lado esperaban los Cavaliers de LeBron James. It
the best version of ourselves every single possession. Let's get this done. Just us, 1, 2, 3. Just us. Aunque la serie no comenzó bien para él, se destapó en el quinto juego con 37 puntos vitales. Andre Iguodala fue el MVP de las finales, pero para Steph, el premio más importante era haber demostrado que, a pesar de los prejuicios sobre su físico, pertenecía a la élite de la mejor liga del mundo. Lo que siguió fue absurdo. I'm just gonna sit here for a second. Hours in, the hard work, the practice, fight through injuries. It looks so much better in person too. Nadie imaginaba que aquel equipo era capaz de quebrar el histórico récord de los Chicago Bulls de Jordan, pero lo hicieron. Terminaron el curso con 73 triunfos y tan solo 9 derrotas. Con la mejor versión de Curry manejando los hilos, promediando 30 puntos, liderando en robos, el base fue reelegido como MVP de forma unánime, un distintivo único en la historia, tras anotar la locura de 402 triples. The first unanimous MVP in NBA history, the 2015-16 Kia NBA Most Valuable Player, Stephen Curry. Pero la perfección es frágil. Tras una postemporada accidentada por una lesión de rodilla, lograron una remontada épica ante Oklahoma City para volver a la final. Parecía que el bicampeonato era un hecho cuando se pusieron 3-1 arriba ante Cleveland, pero LeBron James tenía otra cosa en mente. Los Cavaliers remontaron la desventaja y, tras un séptimo partido histórico, se alzaron con el campeonato. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. Las críticas recayeron sobre el rendimiento intermitente de Curry en los momentos decisivos. Aquellas dudas del inicio de su carrera volvían a acecharlo en tiempos oscuros. Las críticas fueron despiadadas, pero la respuesta de Golden State fue nuclear. Kevin Durant aterrizó en la bahía. Muchos tomaron esto como una muestra de debilidad y catalogaron a Curry como un falso líder que cedía su puesto con tal de ganar. Some breaking news this midday. Kevin Durant just announced he will be leaving the Oklahoma City Thunder. Shocks the National Basketball Association world by signing with the Golden State Warriors. He looked at this and thought this is the best chance he has to win a championship. Acusándolos de arruinar la competencia. Pero para Steph, nada de eso importaba más que el anillo. We're going to be a different team, so at the end of the day, there's nothing guaranteed in this league. Configuraron una maquinaria ofensiva imparable. Curry siguió estableciendo marcas, como el récord de 13 triples en un partido tras una mala noche ante los Lakers. Se convirtió en el primer jugador con 200 o más triples en 5 temporadas consecutivas. En los playoffs de 2017, tras superar una lesión, sacó a relucir todo su arsenal. Los Warriors fueron una aplanadora, barrieron 4-0 a Portland, 4-0 a Utah y, tras la lesión de Kawhi Leonard, barrieron también a los Spurs. Llegaron a las finales con sed de revancha ante Cleveland. Steph promedió casi 27 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, y aunque el brutal poder anotador de Durant le dio el MVP de las finales al número 35, el segundo título en 3 años trajo el dulce sabor de la redención. Era hora de ajustar cuentas en lo económico. En julio de 2017, Curry se convirtió en el primer jugador de la historia en firmar un contrato supermáximo de más de $200 millones por 5 años. Mientras aseguraba su futuro, seguía su camino hacia la inmortalidad. En esa temporada se transformó en el jugador más joven en alcanzar los 2.000 triples, necesitando 227 partidos menos que Ray Allen. Sin embargo, no todo fue sencillo. Sufrió lesiones en el tobillo y la rodilla que lo sacaron de las canchas por varios tramos. Tuvo que esperar hasta la segunda ronda de playoffs para volver, y lo hizo dejando en claro que su juego seguía siendo letal. Tras unas finales de conferencia dramáticas ante Houston Rockets que se definieron en 7 juegos, llegaron nuevamente a las finales ante el rival de siempre. En el juego 2, Steph estableció un nuevo récord de triples en finales con 9 aciertos. Golden State barrió la serie y, aunque Steph anotó 37 puntos en el partido final, KD se quedó nuevamente con el MVP.
Pero ningún debate podía cambiar sus prioridades. La dinastía moderna estaba cimentada con 3 anillos en 4 años. I get another opportunity next year, come back into the finals. I'm gonna have the same attitude about winning a championship, and whatever happens, happens. So at the end of the day, it's not gonna define my career. I've done a lot and accomplished a lot and dealt with some great teammates. So definitely happy with where I'm at. La siguiente temporada fue muy distinta a las 2 anteriores. La agencia libre y el barullo mediático hicieron que el nivel de Golden State fuera intermitente, y aunque Curry se perdió 11 partidos, logró escalar al tercer puesto histórico de tripleros. Entraron a playoffs buscando el three-peat, y aunque Steph se convirtió en el máximo triplero de la historia de la postemporada en primera ronda, fue en las semifinales contra Houston donde realmente dio la cara. Cuando Kevin Durant se lesionó en el juego 5, parecía el fin, pero Steph y Clay reflotaron al equipo. En el sexto juego, Curry protagonizó una de sus típicas ráfagas. Tras irse al descanso sin anotar un solo punto, marcó 33 en la segunda mitad para eliminar a los Rockets. Luego, barrió a Portland promediando 36,5 puntos, la máxima de su carrera en una serie. Pero en las finales contra Toronto Raptors, el cuerpo de los Warriors se rompió. Sin KD y con la grave lesión de Klay Thompson, Curry luchó prácticamente solo. Tuvo la chance de forzar un séptimo partido, pero falló el tiro decisivo, y la franquicia canadiense se quedó con el primer campeonato de su historia, cerrando dolorosamente las puertas del Oracle Arena. El panorama se volvió desolador. Durant decidió partir y Klay estaba fuera indefinidamente. Para colmo, en el cuarto partido de la nueva campaña, Curry se rompió la mano, una lesión que lo sacó de las canchas y hundió a los Warriors en la peor temporada de su historia, con tan solo 15 victorias. La narrativa giró hacia la idea de que la dinastía había muerto y que Steph no podía liderar sin un super equipo. Pero tras un año de oscuridad y otra lesión devastadora de Klay, esta vez el tendón de Aquiles, el número 30 regresó en 2021 con una versión salvaje. Desempolvó su mejor nivel promediando 32 puntos por partido, máxima de su carrera, ganando el título de anotación y regalando noches de 62 puntos. Superó a Reggie Miller y a Wilt Chamberlain como máximo anotador de la franquicia, forzando su entrada a la discusión del MVP. Sin embargo, el equipo no lo acompañó lo suficiente, terminaron octavos y cayeron fatídicamente en el play-in ante los Lakers de LeBron y los Grizzlies de Ja Morant. Por primera vez desde 2012 estando sano, Curry se perdía los playoffs, y las dudas sobre si era realmente capaz de ganar sin Durant regresaron con más fuerza que nunca. Entre la bronca y la impotencia, Curry prometió volver. Everybody make the right strides, take advantage of the summer, and don't want to see us next year. La temporada 2022 fue el renacer, con la vuelta de Iguodala, la consolidación de Wiggins y Jordan Poole, y el objetivo claro de volver a las finales. Aunque sus porcentajes de tiro bajaron por primera vez del 40% en triples, fue uno de los mejores años de su vida deportiva. Ganó el MVP del All-Star con 50 puntos. Entró en la lista de los 75 mejores de la historia y, finalmente, superó a Ray Allen en el Madison Square Garden para convertirse oficialmente en el máximo triplero de todos los tiempos. Here's Curry for the record. It's good! There it is! Stephen Curry! Tras superar una lesión al final de la regular, comenzó los playoffs como suplente ante Denver, pero rápidamente recuperó la titularidad para eliminar a los Nuggets. Luego vino la vendetta contra Memphis, despachándolos 4-2, y una final de conferencia ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic donde los Warriors ganaron en 5 juegos. Allí, Curry hizo historia nuevamente al transformarse en el primer ganador del trofeo Magic Johnson al MVP de las finales del oeste. Solo quedaba un obstáculo para la gloria total, las finales de la NBA.
El desafío era monumental: Boston Celtics, la mejor defensa de la liga y un ambiente hostil que no pisaban en finales desde hacía 12 años. Las cosas se complicaron rápido. A pesar de los esfuerzos de Steph, Golden State se encontró abajo 2-1 en la serie tras perder en el TD Garden, enfrentando una situación casi irremontable. Era el momento de la verdad, esa noche decisiva que define legados. Y en el juego 4, contra todos los pronósticos, Stephen Curry pintó su obra maestra: 43 puntos, 10 rebotes y 7 triples para silenciar Boston y empatar la serie. Ese triunfo cambió todo. Los Warriors ganaron los siguientes 2 partidos, convirtiéndose en el segundo equipo en la historia en salir campeón en la casa de los Celtics. Steph promedió 31 puntos en la serie y, esta vez sí, no hubo debate, alzó el trofeo de MVP de las finales, el único que faltaba en su vitrina. Ese cuarto anillo en 8 temporadas pulverizó para siempre la narrativa de que no podía liderar solo y dejó un silencio sepulcral en sus detractores. Me encantaría decirles que esto termina aquí, que podemos cerrar el libro del hombre que cambió la geometría del juego para siempre. Pero eso sería mentirles y faltarle el respeto a alguien que todavía no ha saciado su hambre de gloria. Mientras tenga un balón en las manos, Stephen Curry seguirá buscando nuevos límites para romperlos, porque si hay algo que nos ha enseñado es que su revolución aún no ha terminado.